En esta plática, Abraham Hicks nos explica cómo hacer cuando nuestras manifestaciones no están llegando a pesar de todo lo que estamos poniendo en práctica. Esther dice, sí, yo me sigo moviendo, pero la manifestación no llega. Bueno, entonces quiere decir que hay algo que está desbalanceado en tu energía, porque eso es lo que está sucediendo. Porque cuando tú tienes un deseo y te enfocas en el deseo y dejas de enfocarte en la ausencia del deseo, entonces el nuevo deseo tiene que llenar el espacio, tiene que hacerlo. Y si no lo está haciendo, si tus espacios, es decir, tu ahora, es decir, lo que puedes escuchar y ver y oler y probar y tocar, si tu realidad ahora, actual, no se está llenando con lo que quieres, con los deseos que quieres manifestar, quiere decir que tu manifestación no está realmente donde crees que está. Así es de que mientras pones tu conciencia en donde está, y está bien, porque es la mayor parte de los humanos la ponen en ese lugar, es decir, en el ahora, y por eso se dan cuenta, toman conciencia de lo que les falta en su ahora. Entonces tu conciencia de las cosas que te faltan en tu ahora les previenen de llegar, es decir, tú no puedes crear si estás enfocado en aquello que quieres y que no te está llegando. Es decir, que ustedes lo que tienen que hacer es identificar lo que quieren y después dejar que esa identificación sea lo suficiente. Y ahora quedarse en un humor optimista para que el universo se los pueda entregar. Les entregue los impulsos y las ventajas y las pistas de ver y de sentir todas esas pequeñas cosas que empiezan a llegar a manifestarse en su realidad, que los van guiando hacia la manifestación de su deseo. Así es de que nosotros les vamos a decir de manera muy drástica que tu conciencia de ahora está evitando que tu ahora cambie. Porque tu atención hacia lo que es una energía tan dominante que lo impide. Tú estás ofreciendo una energía muy dominante respecto a la ausencia de lo que quieres. Y preguntas como ¿dónde está? ¿Y cuándo va a llegar? ¿Y qué debe ser diferente? ¿Y por qué no ha llegado? Y todo ese tipo de cosas hacen que lo que quieres no llegue. Ponen como una barrera. Es decir, tu ahora es lo que se está interponiendo entre lo que tú quieres crear. Porque ahora ya ha sido creado. Lo que estás viendo ahora, esta realidad actual, esto es el resultado de las energías que has estado enviando antes. Es decir, que esa realidad actual son noticias viejas y también es el pasado. Es tu pasado, aunque tú creas que es tu presente. Entonces, tienes que poner tu atención más en el sentimiento de hacia dónde vas. Y el sentimiento de la expansión, y el sentimiento de la novedad, y el sentimiento de la aventura. Y tienes que alejar tu atención acerca de la decepción de que lo que quieres no te ha llegado. Tienes que moldear tu energía, tu punto de atracción, para que puedas recibir lo que deseas. Esto es la creación deliberada en su máxima exponencia. Y no hay palabras más claras que podamos darles a ustedes, que si ustedes están lo suficientemente conscientes de lo que está sucediendo en su realidad, lo que está en su realidad actual, simplemente se va a hacer más y más y más y más y va a seguir manifestándose en su realidad. Es decir, que si ustedes se están enfocando en las cosas que no han llegado, entonces esas cosas que no han llegado seguirán siendo su ahora, es decir, no van a recibir nada. Así es de que quédate un poquito menos en tu cabeza y un poquito más en tus emociones. Quédate un poquito más de manera general y un poquito menos específico. Así es de que ponte más dispuesto a recibir de manera más general. Es decir, tienes que ponerte en un modo de anticipación vibratoria, de emoción vibratoria. Y en vez de enfocarte en que tengo que hacerlo, tengo que lograrlo. ¿Ok? Suerte.